Sabemos que el caminar indica cierto nivel de madurez cognitiva. Este es un proceso que nosotros aprendemos desde muy pequeños, siendo niños aproximadamente a partir del año de edad, y que con el tiempo empezamos a perfeccionar. Lo perfeccionamos a raíz de la misma experiencia que vamos adquiriendo con los distintos terrenos, con las densidades de los mismos, las texturas de los mismos, si son terrenos regulares o irregulares. Entonces son muchas las informaciones que a través de nuestro cuerpo, específicamente de nuestros pies, en este caso nuestras piernas, enviamos a nuestro cerebro para que éste vaya construyendo y perfeccionando nuestro caminar y cómo nuestros pies, nuestro cuerpo se adapte a estas distintas superficies. Hoy quiero compartir con ustedes el tema el caminar, las fases que lo componen y cómo el trabajar estas fases de forma aislada nos daría un mejor pronóstico de recuperación. El caminar está compuesto por dos fases, la fase de stance o fase de apoyo y la fase de swing o fase de balanceo. El hecho de que conozcamos bien estas dos fases y más aún las subfases que se presentan en cada una de ellas es vital para nuestro tratamiento, ya sea como pacientes o como terapeutas, porque nos permitirá dar un mejor enfoque a nuestros objetivos, es decir, que estos sean más precisos, sean más claros y vayan dirigidos acordes a las necesidades de nuestro paciente. Vamos a la fase de stance. Esta fase corresponde o interpreta el 60% del porcentaje total del caminar, es decir, del 100%, el 60% corresponde a la fase de stance o carga de peso y el 40% restante corresponde a la fase de swing o de balanceo. Dentro de la fase de stance o de carga de peso podemos encontrar 4 subfases: el audience response, que corresponde del 0 al 10%, el mid stance, que corresponde del 10 al 30%, el terminal stance, que corresponde del 30 al 50%, y el pre-swing, que corresponde del 50 al 60%. Estos nombres que tienen estas subfases obviamente están en inglés. La primera, con la audio response, nos referíamos a la transferencia de peso o la respuesta a la carga. Por ejemplo, vamos a tener en cuenta mis dos dedos. El dedo anular, que correspondería a la pierna derecha, y el dedo medio, que correspondería a la pierna izquierda. Obviamente acá estamos interpretando el caminar de una persona. El paso lo vamos a contar teniendo en cuenta que el lado derecho, o sea el lado de mi anular, sería el lado hemipléjico. Vamos a tener en cuenta que el paso se daría desde el initial contact o contacto inicial, el cual sería ideal que se dé con el talón del pie, hasta el initial contact sucesivo o el contacto inicial sucesivo. En toda esta distancia podemos contabilizar todas las subfases y fases del caminar. Como estábamos en el de respuesta a la carga, tenemos que iniciar con el contacto inicial, es decir, desde que mi pierna derecha, en este caso el talón, haría contacto con la superficie o con el suelo, hasta que la pierna izquierda, que sería el lado contralateral, el lado no lesionado, eleve el talón, despegue el talón del piso y se queda apoyado únicamente con el antepié. Ahí damos por concluida la primera subfase del caminar. Como segunda subfase del stance tenemos al mid stance o apoyo medio. Si continuamos donde nos quedamos en la fase anterior, en que se producía pues el despegue del talón de la pierna izquierda, iniciaría aquí esta segunda fase, que como ya dijimos corresponde del 10 al 30%. Entonces, desde que se despega el talón de la pierna izquierda hasta que, por ejemplo, nuestro ombligo, que sería nuestro centro de gravedad, llega a pasar la punta del pie de la pierna derecha, damos por concluida esta segunda subfase y estamos dando inicio a la tercera, que sería la fase de terminal stance o apoyo final. Y se llama apoyo final porque estamos pues próximos a iniciar la fase de swing o fase de balanceo. Entonces, desde que pasa el centro de gravedad hasta el contacto inicial de la siguiente, del lado izquierdo o del lado contralateral, hasta que se produce el initial contact,
estamos dando por cerrada esta tercera subfase, que corresponde del 30 al 50%. Incluso si lo analizamos un poquito más a fondo, como dijimos al inicio, si el paso, por ejemplo, teniendo en cuenta el hemicuerpo derecho, si el paso inicia con el initial contact del lado derecho hasta el initial contact sucesivo o el contacto inicial sucesivo, como aquí estamos calculando hasta el 50%, justamente en el terminal stens se produciría el contacto inicial del lado contrario, porque si lo pensamos, iniciamos con el contacto inicial del lado derecho, contacto inicial del lado izquierdo y nuevamente contacto inicial del lado derecho. Entonces llegamos justo a la mitad del caminar. Ahora continuaremos con la cuarta subfase y última de la fase de stens, que sería el pre-swing. Y se le llama pre-swing y aparentemente nos anticipa que estamos próximos al balanceo, pero esta fase aún continúa siendo fase del caminar en apoyo. Este compone del 50 al 60% del caminar y es la última fase o la última subfase de la fase de stens, ¿sí? O de carga de peso. Y pues nos quedamos en que el lado izquierdo en este caso estaba haciendo el initial contact, que como dijimos lo ideal es que se dé con el talón, y esta fase culminaría cuando la pierna derecha en este caso realiza el toe off, cuando realiza el despegue del talón. Entonces a partir de aquí acaba la primera fase, que es la fase de carga de peso o de apoyo, e inicia la fase de swing o de balanceo. Es decir, teníamos en cuenta la pierna derecha, si se está despegando el talón, quedamos en que únicamente queda apoyado sobre el antepié, pero llega un momento en que estos, hasta incluso los dedos, llegan a perder el contacto. A partir de que pierden el contacto por completo con la superficie, así sea muy mínimo, a partir de aquí empezamos con la fase de balanceo hasta que vuelva a haber un nuevo contacto inicial o un nuevo contacto con talón. Entonces quedamos. Se da el toe off o el despegue del talón e inicia lo que sería el initial swing. En el swing dijimos que eran tres fases: initial swing, mid swing y terminal swing, o balanceo inicial, balanceo medio y balanceo final. Entonces, ¿cómo reconocemos el initial swing? Porque podremos apreciar en la pierna que está siendo evaluada, en este caso del lado derecho, la máxima flexión de rodilla, donde podemos notar que la rodilla está lo más flexionado posible. Entonces podemos ver una flexión de rodilla, como dijimos, con despegue. Entonces una vez que despega de la superficie, va ahora al mid stance o balanceo medio, donde lo ideal es que, si tuviéramos en cuenta que esta sería la tibia, tendría que ver un ángulo perpendicular al piso, es decir, que la tibia y la base del piso formen un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. El initial swing correspondería del 60 al 70% y del 70 al 80% tenemos el mid swing o balanceo medio. Nos quedamos aquí y, como dijimos, tenemos que apreciar la perpendicularidad que hay entre la tibia de la pierna derecha en este caso y el piso. Y luego empieza a gestionarse la máxima extensión de rodilla, que nos aproximaría a el contacto inicial y daríamos por culminada esta última fase, que sería el terminal swing, que va del 80 al 100%. Y como dijimos, empieza donde nos quedamos en el anterior, la tibia perpendicular al piso, y se da la extensión por completa de la rodilla y nos aproximamos nuevamente a repetir el ciclo y repetirlo una y otra vez al realizar el contacto inicial y el contacto inicial sucesivo y el sucesivo. Ya hablamos un poco de las fases y las subfases. Ahora, ¿por qué es importante que yo como paciente conozca estas fases o subfases del caminar?
porque me va a permitir tener en cuenta qué objetivos debo trabajar, o bueno, teniendo en cuenta en este caso la marcha funcional, es decir, la forma con la que comúnmente caminamos, la forma más funcional con la que caminamos. El hecho de que podamos conocerla correctamente va a ayudarnos un poco a interpretar los posibles déficits que se presenten en nuestro caminar y qué es lo que debemos hacer para poder corregirlos. Entonces, entre los problemas más comunes que tenemos durante el caminar en un paciente hemipléjico, por ejemplo, tenemos en el contacto inicial o el initial contact, donde se da, por ejemplo, la respuesta a la carga, el loading response, la primera fase que hablamos. Desde el contacto inicial, lo ideal es que el paciente, como les decía, llegue a contactar con el talón, pero en muchas ocasiones se ve que el paciente contacta con la punta del pie, o por el contrario con todo el pie, o con el borde externo. El hecho de que se presenten estos déficits nos va a dar como referencia que pues tenemos que trabajar en la tensión, por ejemplo, del tobillo, en la tensión de la rodilla, la cadera, que nuestro paciente aprenda a interpretar las posiciones en las que su cuerpo se adapta y adopta. Lo ideal es que el paciente pueda realizar esta modificación sin esfuerzo, de forma consciente, funcional y estética. Si continuamos con esta fase de carga de peso, podemos notar cómo, en este caso, la pierna de mi paciente, la pierna derecha, responde a toda la carga de peso que recibe, o a parte de la carga de peso que recibe, dependiendo de la cantidad que esté recibiendo en ese instante o en su fase de la marcha. Entonces aquí, por ejemplo, podemos tener en cuenta que hay pacientes que caminan con la rodilla muy extendida y se les imposibilita poder flexionarla, o el otro extremo es pacientes que caminan con la rodilla muy flexionada y se les imposibilita poderlas extender. Entonces, teniendo en cuenta que hay rangos que hay que respetar, rangos articulares en rodilla, en cadera, en tobillo, lo ideal como paciente es pues que yo sea evaluado correctamente para ver las limitaciones que tengo y los objetivos en los que debo trabajar o los aspectos que debo mejorar en mi caminar.